con nuestros queridos y amados pastores. Querida familia, la comunidad Bible Church, ¿cómo están todos? Gracias por venir hoy. Es un gozo y un placer otra vez para conectar con ustedes y para tener este tiempo juntos como una familia. Vamos a orar por nuestro tiempo juntos. Señor, muchas gracias otra vez por tu presencia con nosotros en este momento. Gracias, Señor, por tu familia, esta familia, la comunidad Bible Church. Gracias por cada persona que están aquí conectando y por este tiempo juntos hoy. Señor, ayúdanos hoy para entender tu palabra y cambiar nuestras vidas. Por tu gloria, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Well, it's very good to be here this morning. Y es muy bueno poder estar aquí con ustedes en esta mañana. We weren't expecting to have to go back to a virtual platform. No estábamos esperando estar de esta manera solamente virtual en este tiempo. But we really believe as a leadership team that this is the right step to take just for a few weeks. Pero como equipo de liderazgo pensamos que esta era una decisión sabia, por lo menos por las siguientes semanas que vamos a estar de esta manera en enero. But whether we're meeting online or whether we meet together physically, we know that we are the body of Christ. Pero ya sea que si estamos de manera física o de manera virtual, sabemos que somos el cuerpo de Cristo. And we are in unity. Y estamos en unidad. You know, nothing changes that. And we had 14 months of experiencing only being able to meet like this. Y nada cambia ese hecho. Ustedes pueden recordar que por 14 meses estuvimos de esta manera. And God continued to take care of us. He continued to bless us. We continue to be unified as a family, as a body of Christ. Y Dios continuó unificándonos, Dios continuó trabajando en nosotros como su cuerpo de Cristo. So we know that he will continue to be faithful even now as we are entering into a new phase of more issues with COVID. Así que sabemos que Él va a continuar siendo fiel, aún a pesar de todos estos asuntos relacionados todavía con el COVID y diferentes asuntos que tenemos. We know that God will keep us. Sabemos que Dios es el que nos va a sostener. I just want to remind us of a couple things that we already know. Quiero recordarles un par de cosas que ya sabemos. But during this month, as we are going back to a virtual format, pero durante este mes que vamos a estar solamente de manera virtual, I want to challenge you, encourage you now more than ever. Don't stop being involved. Queremos animarles. Esta es una invitación para cada uno de ustedes que nos está viendo en esta mañana y los que no también, que no nos desconectemos. Es cuando más debemos ser intencionales de involucrarnos. There's 3 ways that we can do that. Y hay 3 maneras que podemos hacer esto. Number 1, stay connected. Número 1, estar conectados. You know, this is the opportunity for us to sort of fall back and feel maybe disappointed or not want to stay connected because we're not meeting presencial or because we're struggling with issues in our lives again. Y esta es una manera, este es un tiempo que quizás pudiésemos ser tentados a no estar tan conectados porque queremos nuevamente estar de manera presencial o de repente nos sentimos desanimados. But now more than ever, we need to stay connected. Pero ahora más que nunca necesitamos estar conectados. Stay connected on Sunday mornings. Conéctense los domingos en la mañana. In a couple of weeks, we're going to be starting up Vida en Comunidad again. Be connected in Vida en Comunidad. En un par de semanas vamos a retomar nuevamente Vida en Comunidad, así que conéctense a Vida en Comunidad. Make sure that you are involving yourself in the times when we connect as an entire group. Y asegúrense de poder estar involucrándose en esos momentos que como grupo estamos conectados. Number 2, reach out to others individually. La segunda manera que puedes tú involucrarte de manera más intencional es alcanza a otras personas. Call people. Llama a las personas. Send them a text. Mándales un mensaje de texto. How are you doing? Hola, ¿cómo estás? You can go and interact and
with the people of our congregation. Puedes interactuar con las personas de nuestra congregación. And the last thing is, remember to continue to care for people. Y la última es, recuerda cuidar a las personas. In our church, we're going to continue to do the food boxes as we've been doing. En nuestra iglesia vamos a continuar con el ministerio de Amor y Misericordia, que vamos a continuar con las cajas de comida que estamos dando a personas que lo necesitan. And we're going to need to deliver those to people's homes. Vamos a tener que llevar esas cajas de comida a las casas de las personas que lo necesitan. You know, there are a lot of needs right now in our congregation. Y sabes, hay muchas necesidades en este momento dentro de nuestra congregación. And just because we're not meeting physically on Sunday mornings doesn't mean that we can't meet those needs. Y no significa que porque no nos reunamos por un par de domingos de manera presencial que todo lo demás se detiene y no vamos a poder satisfacer esas otras necesidades. I want to challenge you in the next couple of weeks. Yo quiero realmente animarte en las próximas semanas. Take the next step beyond just telling people that you'll pray for them. Toma el siguiente paso, más allá de solamente decirle a alguien voy a orar por ti. And we need to pray for each other. Y lógicamente tenemos que orar los unos por los otros. But ask someone, hey, I heard you were sick. I heard everyone in your family is sick. Is there anything I can do for you? Can I bring you a meal? Can I help you in any way? Pero, por ejemplo, tú puedes ir más allá, decirle, oye, ¿en qué otra manera te puedo ayudar aparte de orar? Quizás puede ser que tú le lleves comida a una persona que ha estado mal y así, de esa manera poder involucrarnos también en ese cuidado de los unos por los otros. So no matter how we're meeting, whether we're meeting presencial or virtual, we could still need to continue to be what it means to be the body of Christ, the family of God. Así que no importa realmente en qué manera lo hagamos, sí debemos continuar estando unidos como esa familia que somos, como ese cuerpo que somos en Cristo. Well, once again this morning, I just believe in my heart that we need to talk about some things as a church. Y en esta mañana, una de las cosas que Dios empezó como a colocar en mi corazón para poder compartir con ustedes hoy. Just because of some of the things that we are currently facing right now, not only as a church, but in our world. Es por tomando en cuenta algunas cosas que estamos enfrentando, no solamente como iglesia, pero también cuando estamos viendo la situación actual en el mundo. And many of the things that many of us as individuals and as families have sort of been going through in the last few months. Y algunas de las cosas que muchos de nosotros como familia también hemos estado experimentando en los últimos meses. And a lot of the questions that begin to arise in our mind when we're going through difficult times. Muchas preguntas comienzan a venir a nuestra mente cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas. When we're going through challenges. Cuando estamos pasando por desafíos. When things that happen that we don't understand. Cuando suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos. And we have questions. Why are we still talking about and struggling with and dealing with COVID now after almost 2 whole years? Por ejemplo, una pregunta puede ser, oye, nuevamente, ¿por qué estamos lidiando como con un pico del COVID cuando eso ya ha venido arrastrando por 2 años? Some of us have been struggling with health issues. Algunos de nosotros hemos estado pasando quebrantos de salud. Serious health issues. Algunos por quebrantos de salud muy serios. Some of us have lost loved ones. Algunos de nosotros hemos perdido seres queridos. And the question becomes, at times, if we're honest with ourselves, why? Y las preguntas, si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces es, ¿por qué? We know that God is in control. Sabemos que Dios está en el control. We know God is sovereign. Sabemos que Dios es soberano. But we also know that we have all these struggles and issues and trials and challenges in our lives. Pero también sabemos que todos estamos pasando por estos problemas, por estas pruebas, por estas situaciones difíciles en nuestras vidas. And the question oftentimes rises in our hearts, why does God allow these things to happen? Y con frecuencia la pregunta se levanta en nuestro corazón, ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Now, the question, and we can begin to try to understand that just by simply saying things like, well, God is in control. Ahora, muchas veces nosotros podemos tratar de lidiar con la situación difícil al decir las palabras, Dios está en el control. But I want to challenge you with a phrase today. Pero yo quiero animarte y desafiarte a que con una frase en el día de hoy, a deep truth, que es una verdad profunda that I have come to believe, que yo he comenzado a creer, and that I see in the Word of God, y que veo en la palabra de Dios, that can really help us to begin to understand
what is God doing que realmente nos ayuda a poder entender qué es lo que está haciendo Dios in times of challenges in our lives. en tiempos de pruebas y desafíos en nuestras vidas. A phrase that I think, and a truth that I think will help us understand in a deeper way than just sort of a generalization of God is in control. Una idea más profunda de solamente como decir las palabras Dios está en el control. And that phrase is, God does all things well. Y es esa frase, Dios hace todo bien. God does all things well. Dios hace todo bien. I want to take us to a beautiful picture in the scriptures in the Gospel of Mark, where we see a group of people who say this about Jesus. Y yo quiero llevarles a un pasaje de la Biblia en donde un grupo de personas hicieron esta declaración acerca de Jesús. So if you will, turn with me to Mark 7, Así que 31 les through 37. invitamos a que vayan con nosotros a Marcos capítulo 7 y vamos a leer de los versículos 31 al 37. Mark 7, 31 through 37. Marcos 7, del 31 al 37. It says, Then he returned from the region of Tyre and went through Sidon to the Sea of Galilee in the region of the Decapolis. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. And they brought to him a man who was deaf and had a speech impediment, and they begged him to lay his hands on him. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. And taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears and after spitting, touched his tongue. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. And looking up to heaven, he sighed and said to him, Epaphatha, that is, be open. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa, ábranse. And his ears were opened and his tongue was released and he spoke plainly. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. And Jesus charged them to tell no one, but the more he charged them, the more zealously they proclaimed it. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuando más le pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. And they were astonished beyond measure, saying, He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute to speak. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es bueno. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. This group of people said one of the most remarkable and astonishing phrases that encapsulates who God really is. Y este grupo de personas dice y declaró una de las frases que encapsula muy bien quién es Dios. God does all things well. Todo lo que él hace es bueno. Now, this is very similar to what Paul wrote in a very famous passage. Esto es muy similar a algo que el apóstol Pablo habló en un pasaje muy similar. Romans 8:28. Que es Romanos 8:28. Which says, God works all things together. Que habla acerca de a todos los que aman a Dios. For the good. Todas las cosas. Of those who love him. Les ayudan a bien. Again, he works all things together. Nuevamente, Dios es el que hace que todo funcione para bien. Now, the problem is with that word all. Ahora, el problema está con esta palabra todo. You see, we have no problem with God working all good things Porque together. Nosotros no tenemos un problema con que Dios haga que todas las buenas cosas funcionen bien. But see, that's not what Paul is saying. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo dice. Paul is saying he works all things Pablo dice que todas las cosas together for the good. Hacen que funcionen bien, para el bien. Included in that word all y dentro de esta palabra todas are
good things, están las cosas buenas, difficult things, las cosas difíciles, blessings, las bendiciones, challenges, los desafíos, things we don't understand, cosas que no entendemos, things we can't explain, cosas que no podemos explicar, things that make us uncomfortable. cosas que nos hacen incómodos, hacen sentir incómodos. All of those things he's working together in our lives. Y todas estas cosas Dios hace que funcionen para el bien de nuestras vidas. Now we see a picture of this in a real life context with Jesus. And this idea of how Jesus comes into an area. Nosotros vemos esta idea, este concepto de cómo Jesús llega a un área. And this group of people bring this young deaf man. Y este grupo de personas traen a este joven, que era un joven que no podía, era sordo, mudo. To Jesus. Y se lo traen a Jesús. And they say, if Jesus just touches him. Y ellos empiezan a decir, ¿sabes? Si Jesús lo tocara, he'll be healed. Él va a ser sano. If we can just get this young man Si solamente pudiésemos tomar a este joven to Jesus, a Jesús, he'll be healed. Él va a ser sano. And the things that Jesus proceeds to do Y las cosas que Jesús procede a hacer in several ways are shocking. en algunas maneras eran asombrosas. In some ways are shocking. Algunas veces nos deja en shock. Some ways are offensive. Algunas incluso de manera como que te ofende, ofensivas. In some ways are hard to understand. Algunas cosas también difíciles de entender. But the ultimate understanding that this group of people come to Pero ese entendimiento que tuvo este grupo al final is that Jesus es que Jesucristo does all things well. hace todo bien. Now, my question to us before we enter into unpacking what happened in this scene Ahora, mi pregunta para ustedes antes que nosotros tomemos la oportunidad de ver con detalle este pasaje is, do we really believe that? es, ¿realmente nosotros creemos esto? Do we believe that he does all things well? ¿Realmente creemos que Él hace todo bien? Now, whatever our theology is, whether we believe that God causes all things or if he allows things to happen, Y ya sea cualquiera que sea la teología, ya sea si nosotros pensamos que Dios permite todas las cosas o hace que todas las cosas sucedan de ciertas maneras, either way, we have to come to the conclusion it is God who is in control of it all. debemos llegar a la conclusión que Dios es el que está en el control de todo. If he allows bad things to happen, he still has the ability and the capacity to not allow them to happen. Si Él tiene ese control de que las cosas suceden, también tiene el control de que las cosas no sucedan. So the question is, when he allows those things to happen that are difficult, hard to explain, challenging, Así que la pregunta es, cuando Dios permite estas cosas difíciles, estos retos, estos desafíos, estas pruebas que nos sucedan a nosotros, are those things as well part of his beautiful tapestry that he's creating in our lives? ¿será que eso también es parte de aquello hermoso que está haciendo Dios en nuestras vidas? Or do we really believe when we say he does all things well that it's only the good things and the blessings that he actually does well? O quizás tenemos ese pensamiento de que solamente en los momentos que somos bendecidos, en los momentos que nos pasan las cosas buenas, por decir así, es cuando Dios está en el control. And that's our challenge today. Aquí está nuestro desafío. Jesus does all things well, even when what he is doing doesn't make sense to us or is difficult for us in the immediate. Sabes, Jesucristo hace todo bien, aún cuando nosotros no entendemos realmente cómo Él está haciendo las cosas. So we see here that Jesus goes into an area called the Decapolis. Aquí vemos que Jesús llegó a un área llamada el área de las 10 ciudades o Decápolis. Which was an area of the Gentiles. Esa era una región de los gentiles. And this whole situation takes place there. Y toda esta situación se da lugar en esta ubicación. Now we're going to talk about 3 ways that God does all things well, even when it's uncomfortable for us. Vamos a estar hablando entonces de 3 maneras de que Dios siempre hace las cosas bien, aún cuando esas cosas son incómodas para nosotros. Number 1, he challenges our comfort zones. Número 1, Él desafía nuestra zona cómoda. He challenges our comfort zone. Él desafía nuestra zona cómoda. Number 2, Número 2,
He challenges our expectations of how he himself does things. Él desafía nuestras expectativas que tenemos de cómo Dios hace las cosas él mismo. He challenges our expectations of how he does things. Él desafía esas expectativas que tenemos nosotros de cómo él debe hacer las cosas. And lastly, Y por último, number 3, número 3, he challenges our logic. él desafía nuestra lógica. He challenges our Él logic. desafía nuestra lógica. So let's take a look at number 1. Vamos a ver la número 1. He challenges our cultural comfort zone. Él desafía nuestra zona cómoda cultural. The scripture says that Jesus went into the area of the Decapolis. Ahí entonces la escritura nos dice que Jesús salió a esa área de Decápolis, a la región de las 10 ciudades. In verse 31, it says, Then he returned from the region of Tyre and went through Sidon to the Sea of Galilee in the region of the Decapolis. Ahí versículo 31. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades, o en griego, Decápolis. Exactly, yeah. And as the name suggests, or as Marilena just said, it was an area of 10 cities. Así como María Elena acaba de decir, es una región de las 10 ciudades. Now, the culture of all of these 10 cities was largely Greco-Roman culture. Ahora, la cultura que había en estas 10 ciudades era una cultura grecorromana. They were trade cities. Eran unas ciudades de intercambio, de negociar. There were many Gentiles living in those cities. Y en estas ciudades había muchos gentiles que vivían allí. And we, most of us know, been studying how the Jews viewed the Gentiles. Ahora, muchos de nosotros a través de los años hemos estudiado cómo los judíos interactuaban con los gentiles. The Gentiles were seen by the Jews as unclean. They were not to be touched. You were not to enter in and have a meal with them. Los gentiles eran vistos por los judíos como personas que tú no te podías relacionar, no podías tener contacto con ellos porque eran personas impuras. So right away, the very fact that Jesus, a Jew, así que al principio, desde el comienzo, uno entendiendo de que Jesús era judío was even in the area of the Decapolis, y estaba como judío en esa región de Decápolis, en esa región de estas 10 ciudades, even the fact that he was spending time with Gentiles, that he was around Gentiles, aún ese hecho de que él estaba pasando tiempo con gentiles, que él estaba rodeado de gentiles, that caused a lot of his fellow Jews to be extremely uncomfortable. Eso causó que muchos de sus paisanos judíos se sintieran incómodos. He was touching people who he shouldn't be touching. Él estaba tocando a personas que, de acuerdo a la ley judía, él no debía tocar. What was he doing? ¿Qué estaba haciendo Jesús? If this man is the Messiah, si este hombre era el Mesías, from their o perspective, sea, de la perspectiva del judío, then he's the Messiah for the Jews. Él era el Mesías para los judíos. He should only be ministering to Jews. Y solamente necesitaba estar ministrando a los judíos. Jesus himself Jesús mismo said that he had come for the lost sheep of Israel. dijo que había venido para las ovejas perdidas de Israel. But yet, Pero, aún throughout así, all of the Gospels, a través de todos los evangelios, he spends a lot of time vemos que él pasa tiempo ministering to the Gentiles. ministrando a los gentiles. The woman at the well was a Gentile. Por ejemplo, la mujer, ¿se acuerdan que estaba la mujer samaritana en el pozo? Samaritan. Ella era una gentil. There were many people that he healed and touched and interacted with that were Gentiles. Y había muchas personas que Jesús interactuó, que Jesús incluso sanó, que eran gentiles. Now, for the Jewish mindset, Y nuevamente, para el pensamiento del judío. and remember, all of his disciples were also Jews, Y recuerden, todos los discípulos de Jesús también eran judíos. raised in a Jewish home. Habían crecido en este hogar judío, en esta cultura judía. Raised in the time of when the Jews were the people of God as a nation. Habían crecido en ese momento donde los judíos como nación era el pueblo de Dios. And this man comes and he's healing the sick and he's doing all of these miracles. So it seems to be very clear that he was a man sent from God. Y luego llega este hombre, empieza a hacer milagros, empieza a sanar a las personas. Era obvio que era un hombre enviado por Dios. But yet at the same time, he's doing all of these things that don't make sense for us as Jews. Pero al mismo tiempo, él empieza a hacer cosas que como judíos no hacía sentido.
It's challenging. Esto es algo desafiante. It's uncomfortable. Y es incómodo. He is reaching out to. Y el tipo de persona que él estaba alcanzando, he was constantly criticized because he would eat with the tax collectors and he would spend time with the prostitutes. A él se le criticaba porque pasaba tiempo con las prostitutas, que pasaba tiempo con los recolectores de impuestos, con las personas que los judíos consideraban como los pecadores. Now, can we look at all of those choices and all of those decisions that Jesus made? Y podríamos nosotros ver todas estas decisiones que tomó Jesús. All of the things that he did that he was criticized for. Todas aquellas cosas que Jesús hizo, que era criticado. And still say in those things. Y a pesar de todas estas cosas decir, en medio de eso, that he was still doing all things well. Él aún así estaba haciendo todo bien. Now we know the answer is yes. Ahora, sabemos nosotros que la respuesta a esa interrogante es sí. But the hard part is being in the moment when all of the understanding of how that all works together isn't clear yet. Pero el tema es cómo poder, cuando no todo hace sentido, cómo realmente entender esto. But as we enter into this year, pero a medida que entramos nosotros en este nuevo año, even if we're still struggling with COVID or we're still online, aun cuando estamos quizás luchando con COVID o de repente cambiamos para estar aquí de manera virtual. We believe as a church that God has called us to push past comfort zones this year. Nosotros creemos en nuestro corazón que Dios nos ha invitado a ir más allá de nuestra zona cómoda en este 2022. Now, our comfort zones may not be formed as an overall general cultural construct like they were with the Jews. Ahora, nuestra zona cómoda quizás no es tan clara como la vemos nosotros en este tiempo de los judíos. Our comfort zones may simply be we're just uncomfortable talking to people we don't know. Porque puede ser que nuestra zona cómoda es que no nos sentimos cómodos, valga la redundancia, de hablar con alguien acerca de Cristo. We're uncomfortable talking to people who aren't Christians. No nos sentimos cómodos al hablar con personas que no son cristianas, por ejemplo. Or we're uncomfortable just interacting with people that we're not sure what their opinions of us are. O quizás nos sentimos incómodos hablando con personas que no estamos seguros cuál es la opinión que ellos tengan acerca de nosotros. But God has called us. Pero Dios nos ha llamado to press past those boundaries. A pasar más allá de esos límites. To press past those borders. De ir más allá de esas fronteras. And now, to constantly and continuously. Y de una manera constante, continua. Connect with and interact with people that we're not comfortable with. Conectar e interactuar con personas que realmente no nos sentimos cómodos. Now, even in the case of a church, like our church. Aún en el caso de una iglesia como nuestra iglesia. A church is made up with all different kinds of people, with all different kinds of personalities. ¿Sabes? Una iglesia está compuesta por muchos tipos de personas de todo tipo de personalidad. Different cultures. Diferentes culturas. Different people from different countries. Diferentes personas de diferentes países. A church is not meant to be a social club. Y una iglesia no debe ser un club social. See, a social club is a group of people where everybody has the exact same interests. That's what binds them together. They all like the same things. They all have the same sort of cultural expression. Porque un club social, de hecho, es definido porque cuando tú haces un club social es porque tenemos cosas en común o afín y todos tenemos como que los mismos gustos, la misma manera de hacer las cosas, etc. But in a church, the basis of our unity, the basis of our connection. Pero en una iglesia, la base de esa unión, la base de esa comunidad is not our sameness, the things that we agree on as far culturally. No son aquellas cosas en que nosotros estamos de acuerdo de manera cultural. Our point of unity is Christ. Porque nuestro punto de unidad es Cristo. And the most beautiful expression of a local body of Christ. Y la más hermosa expresión de un cuerpo local de Cristo is actually people who are different. Son personas que de hecho son diferentes. Who have unity. Personas que tienen unidad. Despite their differences. Aún a pesar de sus diferencias. Who in other contexts would not have unity.
Personas que quizás sin ese contexto de iglesia no tuviese unidad. Who in other contexts, these people from these two different countries or these two different groups or these two different races would not interact and connect together. Quizás personas que por su cultura o por su raza no tuvieran una interacción. But in the church, pero en la iglesia we do. Lo hacemos. In the church, we connect and we love each other based on the fact that we all love Christ. En la iglesia nosotros nos conectamos basado en ese hecho de que amamos a Cristo. Now, what does that mean? ¿Para qué significa esto? That means in the short term, maybe Eso there's people significa we're not going to be on the surface, we're not going to be comfortable around. Que a corto plazo o quizás no vamos a estar cómodos con todas las personas que empezamos a interactuar. And there's certain expressions and certain things that people do that we may not feel immediately comfortable with. Quizás hay cosas que ciertas personas hacen que al principio no nos hacen sentir cómodos a nosotros. And then what happens is we begin to ask ourselves, Y lo que sucede es que luego comenzamos a preguntarnos, am I really supposed to be a part of this church? ¿iglesia, realmente Dios me ha llamado a ser parte de esta iglesia? Because we feel like we're not connected or we feel uncomfortable. Porque nos sentimos que no estamos conectados o sentimos o mejor dicho, nos sentimos incómodos. But God does all things well by putting many different kinds of people into a group, a church, and causing unity among those people. Pero Dios hace todo bien. Y Dios pone a personas en las iglesias, aun cuando somos de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes personalidades, para unirnos. Y Él lo hace bien. And the process of us coming together, connecting, being unified, learning how to live together, learning how to love each other, y ese proceso is the beauty. De estar juntos, de estar unidos a pesar de nuestras diferencias, eso es la belleza de la unidad en la manera en que trabaja Dios. So this year, I believe that He's calling us to really begin to focus on that. Sabes, este año yo realmente pienso que Dios nos está invitando a que realmente seamos intencionales en eso. To allow Him to challenge our cultural comfort zones. Permitir que Él nos desafíe en esas zonas cómodas que tenemos cada uno de nosotros. Both within the church. Dentro de la iglesia. And outside of the y church. Fuera de la iglesia. Who are the people that God is calling you? ¿Cuáles son esas personas que Dios te está llamando a ti? To connect with. A que tú te conectes con ellas. Press past the comfort zone. Incluso ir más allá de tu zona cómoda. Most of the time when we think about people we want to spend time with or go to dinner with or have a conversation with, we think about the people we like. We think about the people we're comfortable with. Porque sabes, la mayoría de las veces nosotros cuando queremos hacer algo, salir, ir a cenar o inventamos alguna salida, siempre lo hacemos con aquellas personas con quienes nos sentimos cómodas. But what if we began to say, okay, Lord, who are you calling me to connect with? Maybe a person that I've never even talked to at the church. Pero quizás nosotros algo bueno que podríamos hacer es preguntarle a Dios, Señor, ayúdame a saber qué persona de la iglesia puedo comenzar a contactar, puedo comenzar a interactuar para poder pasar tiempo con esa persona, aun si no es la primera persona que se me viene a la mente. Maybe it's a person in my neighborhood that doesn't know Christ. Puede incluso ser una persona en tu vecindario que aún no conoce a Cristo. You see, our saying for this year is, and I don't know if we announced this earlier or not, but our saying for this year is expanding the kingdom of God in 2022. Y como mencionó Maide al inicio, el lema que queremos enfatizar este año es expandiendo el reino de Dios. Expandiendo el reino de Dios en el 2022. Now, this concept of expanding means pushing beyond where we already are. That's what expansion means. Este concepto de expandir tiene que ir más allá de donde estoy yo en este momento. Es más allá de mi zona cómoda. Now, in order to do that, you have to push usually past some sort of boundary because there's a reason why you're in the place you're at and you're not expanding beyond because something's resisting your expansion. Porque ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de expansión, de expandir, o sea, si yo estoy encajonado en un área y estoy cómodo, yo no me estoy expandiendo porque ya estoy como en esa caja, por decirlo así. Pero expandir es, yo voy a abrir mis manos o esas fronteras, es eso que me encajona y voy a hacerlo más grande, voy a ir más allá de.
But see, God is calling us to push past those boundaries, those borders, Y those Dios nos está restrictions. invitando a que nosotros pasemos más allá de esas fronteras. And it's important for us to identify what those are. Y es importante que nosotros podamos identificar qué son estas cosas. For the Jews of Jesus' day, it was we cannot interact with Gentiles. ¿Sabes? Para los judíos en ese tiempo era esa barrera de que ellos tenían, no podemos interactuar con los gentiles. And Jesus pushed past those borders. Pero, ¿qué hizo Jesús? Él pasó, él expandió, él fue más allá de esas barreras que tenían ellos como And he judíos. brought all of his 12 and many more Jewish, uncomfortable, nervous disciples along with him. Y junto con él, invitó a todos esos discípulos que también eran judíos y que estaban todos así como temerosos y nerviosos, como así que lo que estamos haciendo. Y Jesús, vamos a pasar esa frontera, vamos a pasarlas. You see, God does all things well by placing us in situations where we have comfort zones and we need to push past those comfort zones. Y sabes, Dios permite esas situaciones en nuestras vidas que nosotros también tenemos que ir más allá de esas barreras que son donde está nuestra zona cómoda. I want to challenge us, all of us, myself included. Yo quiero What are our comfort zones? desafiarte a ti y también me desafío a mí. ¿Cuáles son esas zonas cómodas que tú y yo tenemos? And some of those comfort zones can be legitimate. We can feel like we can legitimize those comfort zones. Muchas de esas zonas cómodas nosotros podemos decir son legítimas. We're starting to feel COVID coming back. And so the comfort zone might be to draw back into just being secluded from everything for a long time again because we're fearful of COVID. Porque puede ser, en uno de los casos es esto, está subiendo el pico de COVID y de repente eso ya nuevamente nos atemoriza y ya no queremos hacer más nada con nadie porque estamos en ese temor. And while it's certainly important to be cautious and careful, Y aunque ciertamente es importante tener cuidado, and we need to do that with wisdom, y debemos hacer eso con sabiduría, we also have to be honest with ourselves. Are we taking advantage of that excuse to draw way back into being secluded again because we're uncomfortable connecting with people? Debemos también prestar atención y examinarnos. Debemos hacernos la pregunta, ¿será que estoy tomando esta excusa para nuevamente aislarme de las personas, para no estar con las personas? Porque como hacemos en el trabajo, ¿verdad? Or now the church is going back online for the rest of January, so just sort of not be involved in things for the rest of the month because we're back online. Puede ser it's more que comfortable. Ahora, como estamos de manera virtual, es bueno, esta es mi oportunidad y voy a quedarme ahora ya nada más secluido, yo solito, porque ahora estamos en esta manera. Or maybe it's the comfort zones that keep us from reaching our neighbors. We're not comfortable going out and talking to our neighbors about Christ or having some sort of connection with them because they might reject us because they don't like what we're saying. O quizás nosotros, nuestras barreras es que no queremos hablar con nuestros vecinos porque nos sentimos incómodos hablar con ellos. Quizás no sabemos cómo comenzar y bueno, no queremos lidiar con eso. What are our comfort zones? ¿Cuáles son nuestras zonas cómodas? You see, God doesn't remove our comfort zones. Sabes, Dios no quita nuestras zonas cómodas. Or make whatever's uncomfortable comfortable. That's not how he does things. Él no hace las cosas de esa manera. He calls us to press into our places where we're not comfortable and break past those comfort zones. And he will give us the peace, the strength, and the courage we need when we do that. Él nos ayuda a nosotros pasar esas zonas cómodas y nos da la fortaleza, nos da la paz que necesitamos para poder hacer eso. So number one, God does all things well by challenging our comfort zones. Así que número uno, Dios hace todo bien al desafiarnos que vayamos más allá de nuestra zona cómoda. Number two, God does all things well by challenging our expectations of how he does things. Ahora, la número dos, como habíamos mencionado anteriormente, es que Dios desafía cuáles son nuestras expectativas que tenemos acerca de cómo Él debe hacer las cosas. Let's read verse 32 through 35 again. Vamos a ver los versículos 32 al 35 una vez más. And they brought to him a man who was deaf and had a speech impediment, and they begged him to lay his hand on him. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. And taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears.
Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. And after spitting, touched his tongue. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. And looking up to heaven, he sighed and said to him, Epaphatha, that is, be opened. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. And his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. Al instante, el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. You know, sometimes we put God in a box. Muchas veces nosotros encajonamos a Dios. We think that God always has to do things the exact same way, the way we expect him to, every time. Pensamos que Dios siempre debe hacer todo de la misma manera cada momento. And it's real simple what our expectation is. Y es muy sencillo cuáles son nuestras expectativas. Whatever makes us comfortable. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Todo lo que nos hace sentir cómodos. If he's calling us to do things that are uncomfortable, then we start to doubt, is it really God? Si él hace cosas que no van dentro de nuestra zona cómoda, nos comenzamos a hacer la pregunta, ¿realmente ese fue Dios? Or if he does things that we don't understand, O si hacemos cosas que no entendemos, we begin to wonder, is that really the way God does things? empezamos a preguntar, ¿realmente esa es la manera en que Dios hace las cosas? But we see this story here where Jesus does several things that challenges even the way he had done things earlier in his ministry. Pero en esta historia vemos cosas que Jesús hizo, incluso ese desafío de la manera en que él había hecho cosas anteriormente. You know, as we've studied, many of you join us for Vida en Comunidad, and as we've been studying the life of Christ, we've seen so many miracles that Jesus did and so many times that he touched people and healed people. Para todos ustedes que en algún momento se han conectado en Vida en Comunidad y que hemos estado estudiando la vida de Cristo, hemos visto cómo Jesús ha hecho diferentes milagros en diferentes personas. Sometimes he would touch people and they would be immediately healed. Algunas veces lo único que Jesús hacía era tocar a la persona y luego inmediatamente la persona era sanada. Other times he would just speak a word. Otras veces simplemente él hablaba. There was a time when he healed the servant of a centurion, and all he said was, go and your servant will be healed. Si ustedes pueden recordar, uno de los pasajes fue cuando Jesús sanó al siervo de un centurión. Ese siervo no estaba al lado de Jesús y Jesús le dijo al centurión, ve que ya él se sanó. He didn't touch him. He just sent a word. Simplemente lo dijo y la persona se sanó. Other times he would say things like, your faith has made you well. Otras veces Jesús decía, tu fe te ha sanado. Other times he healed people who didn't have any faith. Otras veces Jesús sanó a personas que no tenían nada de fe. What is the reason why Jesus had this variety of approaches? ¿Y cuál es la razón por la cual Jesús tenía esta variedad de acercamientos a la hora de hacer sus milagros? Because in the end, the mitigating factor is not our faith or some sort of formula. It's Christ and his power to heal. Porque al final no se trata de la manera, pero se trata de la persona, que es Cristo el que tiene el poder de sanar. We like to put God in a box. Muchas veces nosotros, nuevamente, queremos encajonar a Dios. Well, God can only heal if I have faith. Podemos decir, Dios solamente puede sanar si yo tengo fe. God uses our faith. Sí, Dios usa nuestra fe. But he's not limited if you don't have faith. Pero Él no está limitado si tú no tienes fe. He can heal with or without your faith. Él puede sanar con tu fe o sin tu fe. Or he can choose not to heal. O Él puede decidir no sanar. According to his will. De acuerdo a su voluntad. He does what he wants to do. Él hace lo que Él quiere hacer. The way he wants to do it. La manera en que quiere He's hacerlo. not limited by any human formula or Él no restriction. está limitado por ninguna fórmula humana o alguna restricción humana. But everything he does is perfect. Pero todo lo que Él hace es perfecto. Everything he does is right. Todo lo que Él hace es bueno, es Now we correcto. see this example here, and quite frankly, this story is one of the stories that I find uncomfortable in the scriptures. Y sabes, al leer este relato, y si yo te soy sincero, este es uno de los relatos que me hace a mí en lo personal sentirme incómodo. Out of all the times that Jesus could have just spoke a word and not touched a person, this would have been the time I would have said, this is a good time to do that. De todos los momentos en que Jesús quizás no
tenía que tocar a alguien para sanarlo. Yo diría en mi mente, ay, Jesús, esto hubiese sido una buena oportunidad para que tú sanaras sin tener que tocar. Now we know he doesn't have to touch this person. Ahora, nosotros sabemos que Jesús no tenía que tocar a esta persona para sanarla. Everything that we see him do, he doesn't have to do any of that to heal this person. We know he doesn't. Todo lo que nosotros vemos aquí, sabemos que él no tenía que hacer nada de eso. But he still does to challenge us. Pero aún así lo hace para desafiarnos a nosotros. First thing he does Lo primero que hizo Jesús is he puts his fingers into this man's ears. es que Jesús puso sus dedos sobre el oído de este hombre. Now the man is deaf. Ahora, este hombre era sordo. This was a time when they didn't have Q-tips. Este era un tiempo donde no había palillos de oído. I mean, can you imagine how filthy his ears were? The inside of his Posiblemente ears were? estaban sucios sus oídos. Jesus makes contact with the man, and he doesn't just touch him on the outside and say, be healed. Y Jesús no es que solamente lo toque externamente y le dice sé sano. He doesn't just say the word, be healed. Él no solamente dice las palabras sé sano. He enters into this man's world and he puts his fingers right into his ear. Pero él va donde este hombre, coloca sus dedos en los oídos de este hombre. So it says in verse 35, and taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears. Y ahí, bueno, diciendo ahí el versículo 33, Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él, metió sus dedos en los oídos del hombre. And after spitting, y miren, dice, después escupió touched his tongue sobre sus propios dedos, o sea, Jesús, y tocó la lengua del hombre. So he took his fingers that had already been in the man's ears. Entonces, escuchen esto. Acuérdense que los dedos primero estaban en los oídos del hombre. And he did either one of two things, and the text isn't clear, but it would have been either one of these two things. Y él hizo una de dos cosas. El texto no es claro en cómo fue, pero pudo ser estas dos opciones. He either put those fingers esos dedos que había puesto en los oídos de la persona, in his own, that he had already had in his ears, and in his own mouth, ahora lo puso en su lengua, en su boca, because he used his own saliva, porque él usó su saliva, Jesús, and then put those fingers into the other man's y luego entonces esos dedos los puso en la lengua del hombre. Or he just spit in the man's mouth. O puede ser que él escupió en lo que en la lengua, o sea, en sus dedos para ponerlo en la lengua del hombre. Now, one of the things that I find most offensive in the world is saliva. Una de las cosas que para mí es como que más ofensiva del mundo es la saliva. Especially if it's someone else's saliva. Especialmente si es la saliva de alguien más. If the saliva is anywhere other than inside your mouth, I'm offended by it. Si la saliva está en cualquier otra parte, menos dentro de tu boca, yo me ofendo. Now, I know there are some people listening who might be dentists or something like that, where this doesn't bother you at all. But for me, this makes me uncomfortable. Ahora, yo sé que algunos de ustedes que nos están escuchando son dentistas, odontólogos, y para ti quizás esto no sea una ofensa, pero déjame decirte que para mí sí lo es. But even if it's not offensive, you have to come to this with the question of why is he doing all of this? Pero why is he aún going si no through es all ofensivo this? para ti o si no te da asco como a mí me da asco, la pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que hacerlo de esa manera? There are all kinds of things that he's doing that don't make sense. Había, o sea, varias cosas que leemos aquí como que no tienen sentido. In the process, En el proceso. the outcome was that he was healed. The outcome was that he could hear. Aquí el resultado final era de que este hombre pudiese escuchar y que este hombre pudiese hablar. But the process was, first of all, it had the potential to be offensive to some people. Pero el proceso era que tenía el potencial de ser ofensivo para algunas personas. The man himself might not have been too comfortable going through all of this. El mismo hombre quizás no se sentía cómodo pasando por todo esto. And it was different than anything that he had done so far. Y fue distinto a cualquier otra cosa que Jesús anteriormente había hecho. The outcome was the same. El resultado fue el mismo. The man was healed, El hombre fue sanado, but the process was different. pero el proceso fue distinto. Now, how often in our lives do we have, maybe we're in the middle of situations that are uncomfortable or hard to explain or difficult. ¿Y con qué frecuencia en nuestras vidas cuando estamos en medio de una situación que es difícil, una situación que no podemos entender a plenitud? And we're not quite there, and we have not come to the place where we understand that the outcome is going to be the same. God's going to do something great in our lives. Y el pensar,
wow, tengo que entender que igual el resultado va a ser que Dios va a hacer algo en mi vida. But the process to get there is maybe I've got to be in this uncomfortable situation, or I've got to do this uncomfortable thing, or I've got to deal with this difficulty in my life. Pero el proceso es que voy a tener esta prueba, o voy a tener esta situación incómoda, o voy a pasar por esto difícil. Those are the moments when we're tempted to say or question, does God do all things well? Y estos momentos son los momentos que tú y yo somos tentados a cuestionar, ¿será que lo que tú estás haciendo, Dios, está bien? You know, I just experienced a little over a month ago an incredible and powerful picture of this. Sabes, hace un poquito más de un mes, yo tuve la oportunidad de experimentar algo de lo que les estoy describiendo. You know, as many of you know, I lost my father. Como la mayoría de ustedes saben, yo perdí a mi papá hace un mes. And in the middle of that situation, it was very clear to me that God was in control and doing all things well. Y en medio de esa situación fue muy evidente para mí que Dios está en el control y que todo lo que Dios hace, lo hace bien. But every single individual aspect of what happened was not comfortable or easy. Cada aspecto de lo que sucedió no fue cómodo, ni tampoco fue fácil. God gave me the opportunity to see my father after 10 years. Dios me dio la oportunidad de ver a mi papá después de no haberlo visto por 10 años. To have very meaningful conversations with him. Y de poder tener conversaciones muy significativas con él. The timing was perfect. El tiempo era perfecto. God did that so well. Dios hizo eso tan bien. But my father also died. Pero mi papá también murió. Right in front of me. Ahí enfrente de mis ojos. Now, am I to look at that situation? Ahora, ¿debo yo ver esa situación? I need to be able to say, he also did all things well in the timing that he took my father. Yo debo también decir en esa situación, Dios también hizo todo bien, aún en ese momento que se llevó a mi papá. It was hard. Fue It difícil. was painful. Fue doloroso. But it wasn't just the fact that I got to spend time with him that was part of God's plan, but it was also the timing of when he took my father home. Y no solamente era ese tiempo que yo pasé con mi papá allí en esos últimos días, pero también en ese momento que Dios se llevó a mi papá, que Dios hizo todo bien. The whole picture, the whole panorama, the whole panorama, situation. Toda la situación. Every piece of it. Cada pieza, cada pedazo. God was doing well. Dios todo lo estaba haciendo bien. Was it comfortable? ¿Fue cómodo? To see my father die in front of my eyes? ¿Ver a mi papá morir frente a mis ojos? No. No. But it was God's plan. Pero fue el plan de Dios. And I am still seeking the Lord and getting more and more understanding of all the things that he was doing and why he did it and all the things that he's bringing out of that. Y todavía but good things as well. Todavía paso tiempo reflexionando en todos los detalles que Dios hizo durante este tiempo, entendiendo todas las lecciones sacadas de esto y ver que Dios definitivamente hizo todo bien. What is it in your life? ¿Qué hay en tu vida? That is difficult. Que es difícil. That is challenging. Que es desafiante. That is hard to explain. Que es incluso difícil de explicar. Something you don't want to have to be dealing with. Quizás algo que tú no quieras lidiar con eso. Something that seems to make no sense. Quizás algo que no hace sentido. If you combine that and connect that with the larger picture of everything that God is doing and has done in your life. Si tú combinas todas estas cosas que Dios ha hecho a través de tu vida, you will begin to see that God is creating a tapestry. Tú puedes ver que Dios está tejiendo, así como quien dice, esa manta o ese tapete. A beautiful painting. O esa hermosa pintura. In a beautiful painting, some colors are dark. Y sabes, en este tipo de artes, algunas, cuando tú estás tejiendo una alfombra que tiene diferentes paisajes o figuras, algunos colores son más oscuros. And sometimes when God's painting the dark colors, we don't understand how all of those colors will mix together to create the beautiful painting. O cuando estás haciendo una pintura y cuando Dios está usando esos colores más oscuros, de repente en esta imagen o esta pintura, uno no entiende por qué esto está más oscuro.
but he is always painting. Pero al final te das cuenta que él siempre está pintando y es el paisaje completo lo que se debe He's apreciar. always at work. Él siempre está obrando. And the last point, I'll go through this one quickly, is that he challenges. God does all things well even when he challenges our sense of logic. El último punto es que Dios nos desafía aún más allá de nuestra lógica. Verse 36, and Jesus charged them to tell no one, but the more he charged them, the more they proclaimed it. Versículo 36, Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. He had done the miracle, Jesús había hecho el milagro. and we know, as we've talked about many times, that the reasons why Jesus did miracles was to proclaim that he was God, to proclaim that he was the Son of God, to demonstrate his deity, that he was the Messiah. Sabemos que Jesús utilizó los milagros para poder confirmar que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías prometido, que él es Dios. So why would he say after he did this miracle, don't tell anyone? Entonces la pregunta es, ¿por qué será que en este pasaje él le dijo a las personas, no le cuenten a nadie? I thought the goal was that more people would know, not less people. Porque quizás uno se puede preguntar, oye, ¿no era la meta que más gente se enterara y no menos gente? And so there's this sense of, okay, why is Jesus operating this way? Why is he thinking this way? What is he doing? Así que la pregunta nuevamente está en, ¿por qué Jesús estaba haciéndolo de esta manera? ¿Por qué él estaba pensando de esta manera? And even when he told them not to tell anyone, they told people even more. Y nuevamente, como lo dice aquí en el versículo, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, la gente corría más la voz. Now, why would he tell them not to do something that he himself would have known would cause the exact opposite result of what he was telling them not to do? Porque él estaba diciendo algo que ocasionó la respuesta opuesta a lo que él les estaba diciendo. And in that, we have those moments and those times when we don't fully understand why God does the things he does. En esos momentos, nosotros como que no entendemos a plenitud lo que Dios está haciendo. He told them that because he didn't want too many people overwhelming him and the crowds pressing in on him so much that he couldn't move freely from place to place. Y en este momento él no quería que muchos supieran para entonces él no tener que detenerse, sino que él poder seguir caminando continuamente. He had his reasons. Y tenía sus razones. That made sense. Que sí tenían sentido. Even though it doesn't make sense to us. Aun cuando quizás para nosotros no eran lógicas, para él sí. So again, just as we come to a close. Y aquí en conclusión. Do we really believe? ¿Creemos realmente? That we serve the God que servimos al Dios who does all things well. Que hace todo bien. We can say that theoretically. Lo podemos decir de una manera teórica. And I think we believe it intellectually. Y yo pienso que incluso de manera intelectual nosotros lo creemos. But if we were really to look at our lives and be honest with ourselves and be honest with God and be honest with each other. Pero si realmente nosotros tenemos que ser honestos con nosotros, honestos los unos con los otros y ser honestos con Dios. Would we be able to say the fact that this situation is in my life, God still does all things well? Podemos ver las situaciones en nuestras vidas y declarar todo lo que Dios hace es bueno. God does all things well, even though I have this sin that I've been struggling with for so many years, and it's a constant battle. Dios hace todo bien, aún en esos momentos o en esas luchas. Por ejemplo, si tengo una lucha con un pecado por años que he estado luchando con eso. But yet God still does all things well. Pero aún así Dios hace todo bien. God does all things well, even though I've had this health struggle for many years or have been just struggling even recently with my health. Dios hace todo bien, a pesar de que estoy pasando yo por circunstancias, quizás mi salud no está bien, quizás he estado padeciendo por algo de hace mucho tiempo o por algo recientemente, pero aún así Dios hace todo bien. God does all things well, even in the fact that I have a personality and emotional issues that make it difficult for me to have relationships. Dios hace todo bien, a pesar de que yo tengo quizás una personalidad o tengo cosas en mi corazón que de repente no me hace sentirme cómodo con otras personas. God does all things well, even though I'm struggling in my employment, or I'm struggling to have a job, or I can't find a job, or I lost my job. Dios hace todo bien aún cuando estoy luchando en mi trabajo, o aún cuando quizás he perdido mi trabajo. God does all things well, not in spite of those things, or in the absence of those things, but in those things, and because of those things.
Dios hace todo bien y no solamente es en la ausencia de las dificultades, pero en medio de las pruebas y dificultades. I want to challenge us as we enter into another year Yo quiero desafiarte, ahora que estamos comenzando un nuevo año, to believe that. a que tú realmente creas eso. We serve the God who does all things well. Nosotros servimos a un Dios que hace todo bien, Even when we don't understand it, aun cuando no lo podemos entender, even when it's uncomfortable. aun cuando es incómodo. And how can we live our lives ¿Y cómo podemos vivir nuestras vidas like we really do believe it? como si realmente creemos en esto? I want to challenge us with a couple of application points. Quiero darte algunos puntos para aplicar. Number one, Número 1, what are the comfort zones that you have ¿cuáles son esas zonas cómodas que tienes tú this year? este año? We talk about New Year's resolutions. Muchas veces hablamos sobre la resolución de nuevo año. And New Year's resolutions always involve pushing past a comfort zone. Las resoluciones del nuevo año que muchas veces hacemos involucra precisamente ir más allá de nuestra zona cómoda. But what are some of the things that in your life, maybe it's someone that you need to have a connection with, a friendship with, a relationship with, that God is calling you to connect with, but you feel uncomfortable? Pero ¿cuáles son aquellas cosas en nuestras vidas? Puede ser una persona que Dios nos está invitando a llamar, a conectar, ir más allá de nuestra zona cómoda. Maybe it's reaching your neighbors for Christ. Quizás es compartirle a tus vecinos de Cristo. Maybe it's being more involved in the church, Quizás es involucrarte más en la iglesia. taking action, Quizás es tomar acción, taking the initiative, tomar la iniciativa. not waiting to be invited, just saying, how can I help? How can I become more part of things? No esperar ser invitados, empezar a preguntar, ¿cómo puedo involucrarme más? Maybe it's giving financially. Quizás es dar de manera financiera. And you've always stayed in a certain comfort level in your giving, and God is saying, I want you to give more. Quizás te has mantenido en un estado de zona de confort a la hora de dar, pero Dios te está invitando a dar más. What are our comfort zones that He's calling us? ¿Cuáles to son press past? las zonas cómodas que Dios nos está invitando a nosotros a ir más allá de? And number two, what are the areas in our lives that we don't understand, that we're struggling with, that are trials? What are those areas? Y número 2, ¿cuáles son esas áreas en nuestras vidas que estamos pasando por pruebas, que estamos pasando por dificultades? When we identify those areas, and they're different for different people, Y cuando identificamos estas áreas, y para todos pueden ser áreas distintas, I want to challenge you to spend some time this week in prayer, really asking yourself and challenging yourself, do I really believe that God does all things well, even with these situations in my life? quiero desafiarte que esta semana tú evalúes esas circunstancias en tu vida y que te preguntes a ti mismo, ¿realmente creo yo que Dios hace todo bien a pesar de esto y esto que estoy pasando? And then ask God, what, if you do all things well, which He does, then why is this in my life? What are you trying to teach me? What are you trying to bring out of these difficult situations? Y en medio de eso preguntarle a Dios, bueno, Señor, si tú haces todo bien, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta situación? ¿Qué ajustes debo hacer en medio de esta situación? ¿O qué cosas quieres enseñarme? Now we have the promise. ¿Sabes? Nosotros tenemos la promesa. At the end of this situation, the man who was deaf was healed. Al final de esta situación, el relato que vimos hoy, este hombre que no podía escuchar fue sanado. We have the promise of God that God works all things together for the good. The ultimate goal is that all things will work out for our good. Y nosotros tenemos la promesa que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. God, Eso es una promesa de Dios a cada uno de nosotros. but it's a process. Pero nuevamente es un proceso. Do we trust Him in the middle of the process? ¿Confiamos a Dios en el medio del proceso? Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you that you are a perfect God. Señor, queremos darte muchas gracias porque tú eres un Dios perfecto. You are a perfect artist. Tú eres un artista perfecto. And every one of us are paintings that you are at work on. Y cada uno de nosotros somos, Señor, esas pinturas que tú estás trabajando. Some of us are going through dark times and you are painting the dark colors of the painting. Algunos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, oscuras. Esos son como esos destellos oscuros en ese lienzo. But Lord, I pray that you would give us comfort. Pero oramos, Señor, que tú nos traigas consuelo.
Help us to trust you. Ayúdanos a confiar en ti. Help us to know Ayúdanos, Señor, a saber that you do all things well. que tú haces todo bien. That you are at work in our lives. Que tú estás, Señor, trabajando en nuestras vidas. That you are working in us Que tú estás trabajando en nosotros. to cause us to be conformed to Christ. Para, Señor, formar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Help us to grow this year. Ayúdanos, Señor, a crecer este año. To be challenged to push past comfort zones. A ser desafiados, ir más allá de nuestra zona cómoda. To expand the kingdom. De poder expandir el reino. The kingdom is expanded through each individual believer. Entender, Señor, que el reino es expandido a través de cada creyente. Lord, help us this year. Señor, ayúdanos en este año. As a church, como iglesia, as families, como familia, as individuals, como individuos, to glorify your name a glorificar tu nombre and to bring forth your kingdom. y traer adelante, Señor, tu reino. Do that work. Haz ese trabajo, Señor, In us and through us. en nosotros y a través de We nosotros. pray all these things in the name of Jesus Christ, Oramos por cada una de estas cosas en el nombre de our Jesús, Savior and Lord. nuestro Señor y Salvador. Amen. Amén. And amen. Amén.